Cantos Sensontles, las 400 voces de la diversidad. Itatol Insensontli, tatamantastolme, tatamantanemililme. Cacaspen yau yayu. Takashmatash tachuwin kakiwin. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. ¿Qué tal, comunidad sensontlera? Les saludamos desde Colatlán, comunidad nahua de la Huasteca veracruzana. Piali Tumasehualicnigua. Yo soy Leo García. Y yo soy Rosario Martínez. Ambos colaboramos en Yotlatoli Radio. Nos emociona acompañarles por primera vez en Canto de Sensontles. Y nos emociona mucho más poder inaugurar el inicio de la temporada 11. En este primer programa, el Sensontle nos llevará a conocer lugares y personas que aman, cuidan y defienden el maíz nativo ante el peligro que representa la introducción del maíz transgénico en nuestro país. Extendamos las alas y comencemos el vuelo hacia la localidad de Chijolito. Chijolito Milcahual es una comunidad nahua de Izhuatlán de Madero, en la Huasteca veracruzana. Aquí se celebra la fiesta del elote. La gente se ha reunido de varias comunidades vecinas y entregan ofrendas al maíz. Él es Pedro Hernández, curandero de Acatepec, Xochatipan, Hidalgo. Pedro Hernández recibe a las semillas, el maíz blanco, maíz morado y el amarillo. A través de sus rezos les pide que reciban la comida, las bebidas, la música y los dulces que se les ha ofrecido. Ahora el Sensontle va un poco más al norte de la Huasteca, en la comunidad de San Francisco, en el municipio de Chontla. Cuando ya se aproxima la siembra de como ahorita el temporal, pues nos preparamos a tiempo y a escardar. Como ahorita ya tenemos un buena parte limpio ya, esperando que llueva y ya vamos a sembrar. Él es don Sebastián del Ángel, campesino tenec. La buena siembra para el temporal es del 15 de junio al 24, es el bueno. En el mes de junio, los campesinos de la Huasteca siembran el maíz en sus milpas. Yo todavía veo unos abuelitos que cuando van a sembrar, primero lo ponen el maíz en el altar y le echan copal y para que, según ellos, para que salga bien la siembra, que se dé bien. Yo también hago todavía eso. Hay veces se me olvida cuando voy de carrera y así lo hacían ellos, ponen el maíz en el altar y lo copalean y eso ya para que ya lo llevan a la milpa a sembrar. Para las comunidades indígenas, el maíz es la vida. Se dice que llegó como persona. Por eso dicen en la Huasteca que si no lo cuidamos, no lo valoramos, un día nos va a dejar, se irá lejos. Esta relación de crianza mutua entre las comunidades y la planta de maíz ha generado una diversidad única en todo el territorio de nuestro país, con aproximadamente 60 razas nativas y 23,000 variedades. Esta historia común entre el maíz y los mexicanos surge hace 7,000 años. El maíz cultivado en la milpa, junto a la enorme diversidad de cultivos que lo acompañan, son los que permiten una alimentación balanceada de los pueblos. Sin embargo, actualmente está bajo amenaza por el maíz transgénico.
¿Pero qué es el maíz transgénico? Estamos ante una discusión nacional e internacional. Por un lado, ambientalistas y científicos sostienen que esta alteración genética y el uso del herbicida llamado glifosato provocan daños a la salud de la... El vuelo del Cenzontle nos lleva al centro del país. Desde la Ciudad de México platicamos con Verónica Villa, investigadora del grupo ETC. O sea, la principal modificación genética, la principal alteración que le hacen a los cultivos que son transgénicos es que pueda resistir enormes cantidades de herbicidas, de venenos combinados que hacen el paquete del herbicida y que no se mueran. Esa es la principal característica. Otra característica es que puedan incorporar en su propio crecimiento una toxina, un veneno, que supuestamente va a alejar ciertas plagas. La organización comenzó denunciando los transgénicos a finales de los años 90. A finales de los 90 se empezó a generalizar la novedad de que había estos cultivos que eran así como supercultivos, que iban a resistir todas las plagas, ¿no? Y no iban a sucumbir ante las plagas, o que iban a resistir a sobresalir entre todas las malezas, ¿no? Entonces, que aunque se echaran muchos litros de herbicidas, los supercultivos no iban a morir, ¿no? Pero imagínate ya nomás desde ahí qué planteamiento tan absurdo, que un cultivo no se muera aunque lo bañes de venenos, pero luego se lo va a comer a alguien, ¿no? Bueno, como sea, este es el planteamiento de los cultivos transgénicos, que supuestamente los mejoran en los laboratorios para que produzcan más, para que resistan más. Una cosa que es importante recordar, nos dice Vero Villa en la entrevista, es que los cultivos transgénicos están enfocados en que las empresas que los crean pues tengan más ganancias. Poca gente piensa que será para vivir mejor. Las empresas transnacionales quieren grandes ganancias y no les preocupan las graves consecuencias que el maíz transgénico causa en la salud, la economía y en la cultura de nuestros pueblos. Aquí Vero Villa. En aquel tiempo eso era lo que más se discutía. Bueno, maíz transgénico que va a resistir así ríos de herbicida. El principal veneno que se usa y que se combina con otros se llama glifosato. Se empezaron a registrar muchos efectos en la salud humana, en la salud de los otros seres vivos en ese ecosistema de maíz. Vero Villa nos remonta al pasado para explicarnos los peligros que trae el maíz transgénico. Y este glifosato ya traía una historia muy negra en el cono sur, en donde existen los plantíos de soya, de que con tal de hacer que la soya crezca soberana y que nadie le compita, que ninguna otra hierbita se presente, pasan fumigando incluso lugares donde hay escuelas, donde hay mercados, donde hay viviendas de gente. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el herbicida glifosato produce daño genético en humanos y lo recategorizó como y las tasas de cánceres, de deformidades, de enfermedades de las comunidades solo por estar expuestos al glifosato son así aterradoras, que además se empezó también ya a ver en México. Las personas que están a favor de los transgénicos argumentan que esta consecuencia no es directa, pero Vero Villa nos dice que si bien no es una consecuencia de haberte comido el maíz, es una consecuencia de sembrar ese maíz que necesita esos venenos. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes CONACYT, publica un expediente que actualiza cada año, titulado Maíz Transgénico México. Ahí se describe los ejemplos que nos cuenta Vero. Seguimos con Vero. Empezó a haber experimentos de qué tan malo es consumir maíz transgénico. Hubo estudios científicos que decían que el maíz transgénico para el consumidor, para la gente que se lo iba a comer en distintas formas, pues le iba a causar muchos daños.
Entonces Monsanto hacía sus pruebas y decía, no, no pasa nada, ya experimentamos con ratones y después de 3 meses no pasó nada. Pero vino un equipo de científicos franceses que dijo, bueno, vamos a hacer la misma prueba que Monsanto, vamos a alimentar ratas con este maíz. Sin embargo, las alimentaron por más de 3 meses. Las ratas empezaron a desarrollar unos tumores espantosos en todos los órganos internos, en el estómago, en el hígado, en los órganos reproductivos. El acecho de las empresas transnacionales para sembrar maíz transgénico en nuestro país se remonta desde los años 90. Nuestro país ha dado una batalla ejemplar defendiendo el maíz. La siembra de maíz transgénico a nivel comercial sería la extinción del maíz tradicional mexicano. Estamos por eso aquí con la cultura, con la presencia y con la palabra para decir no al maíz transgénico y viva el maíz mexicano y sobre todo las comunidades originarias de este gran legado, ¿no? Como son las comunidades indígenas y todo el campesinado mexicano. Los pueblos indígenas, comunidades y organizaciones campesinas, de la sociedad civil, científicas, culturales y ambientalistas se unieron para debatir e informar sobre este tema. Se dieron cuenta que el maíz transgénico atenta contra la vida misma de las personas, de la biodiversidad, pero con mayor crudeza para las comunidades indígenas. Las consecuencias de sembrar maíz transgénico afectan en diferentes ámbitos para los campesinos. Nos sigue contando Vero Villa. En el plano económico, los maíces transgénicos solo circulan bajo un contrato. O sea, la empresa llega, establece relación con el agricultor, tiene que ser un agricultor con mente comercial y bajo contrato se le venden las semillas y se le venden las recomendaciones para que la semilla pues sí sirva, ¿no? Estas recomendaciones incluyen echarle esas toneladas de herbicida y estas empresas en aquella época, me acuerdo que nos escandalizaba mucho, que tienen sus propios policías que están viendo que esos contratos se cumplan. La lógica de las empresas es totalmente diferente a la lógica de las comunidades, donde el maíz es un bien común que se comparte. Porque además el maíz nunca se cultiva solito, sino que está en profunda relación con los pueblos. Somos una cultura del maíz, somos una civilización del maíz, somos hijos del maíz, existimos por el maíz y entonces están atacando nuestra propia fundamento, el centro de nuestra existencia como nación, como pueblos diversos que existen sobre el territorio. Y entonces siempre se discutió que la invasión de maíz transgénico, la contaminación del maíz nativo mexicano con los transgenes patentados, privados de las empresas, estaba atentando a toda la historia de la población, de los pueblos de México, ¿no? La siembra de maíz transgénico a nivel comercial sería la extinción del maíz tradicional mexicano. Estamos por eso aquí. La gran mayoría de las y los campesinos en México tienen la certeza de que el maíz transgénico no es nada bueno, pero por muchos años los gobiernos no han compartido este rechazo. En gestiones anteriores han incluso abierto la posibilidad a que se siembre maíz transgénico en algunas partes del país. El día de hoy, Greenpeace nos sumamos a la protesta campesina en contra del maíz transgénico. Exigimos a Peña Nieto la prohibición inmediata de las solicitudes de siembra de las empresas transnacionales. Los tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país con Estados Unidos y Canadá promovieron políticas públicas que facilitaron y abrieron márgenes de maniobra a las corporaciones transnacionales a través de leyes nuevas y modificaciones constitucionales a su favor. Esta actitud indiferente del Estado mexicano ante las demandas por proteger el maíz nativo toma un giro en 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó un decreto que prohibía el maíz transgénico en nuestro país. No es posible que tengamos 60, 80 variedades de maíz nativo y se esté permitiendo el que se use maíz transgénico. En diciembre de 2024, el panel de la TEMEC
falló en contra de México. Consideró que la prohibición no tenía bases científicas. El gobierno federal eliminó las restricciones al maíz transgénico y al uso del glifosato en cumplimiento del fallo emitido por el panel de resolución de controversias del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El 17 de enero de 2025, ahora como presidenta, Claudia Sheinbaum firmó otro decreto que prohíbe el maíz transgénico en nuestro país, ahora con modificaciones al artículo 4 y 27 de la Constitución. México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas. Le preguntamos a Verónica Villa si para preservar el maíz nativo era suficiente este decreto. Mientras estemos obligados a seguir las reglas del Tratado de Libre Comercio, va a ser muy difícil que estas prohibiciones sean efectivas. Aunque sean ley nacional y aunque queden en la Constitución, va a venir alguien tan autoritario como el actual presidente de Estados Unidos a decir, ustedes como país tienen que cumplir el acuerdo de libre comercio o nos vamos a ir a una demanda. El maíz transgénico tiene muchísimos usos industriales. Por eso para los Estados Unidos es un gran botín, es un producto comercial al que no quieren renunciar y quieren poder venderlo libremente en México. Entonces en esa situación estamos. Hasta que realmente hubiera una rebeldía contra el libre comercio, digamos en el plano legal comercial, o que es el otro camino que nadie ha dejado de seguir, el camino de seguir sembrando los maíces nativos en las comunidades, muchas veces con todo en contra. Pues lo voy a escoger las mazorcas más grandes, el maíz más ancho, es lo que lo voy a escoger. Depende de lo que voy a sembrar, si es un cuartillo o 2 cuartillos, pues lo voy a seleccionar. Le voy a desgranarle las olas de la punta, ya ves que está delgadito, ese ya no lo desgrano, nomás los más mejores. El Cenzontle vuela de regreso a la comunidad de Don Sebastián, que nos platica cómo escoge el maíz para sembrar. Pues mira, así hacían pues mis abuelos, porque yo me acuerdo, mi abuelo siempre cuando ya iba a sembrar, mandaba mi abuela, le decía, escoge el maíz porque ya voy a sembrar, lo dejaban en la casa a deshojar, a escoger, a desgranar aparte, el puro bueno, eso es para la semilla. Así hacían los abuelos y hasta ahorita pues todavía, porque como hay veces si siembras maíz así nomás agarras del montón, no nace parejo porque uno está menudito, a lo mejor no tiene semilla y pues nace, si siembras 4, nace 3 o nace 2 y por eso uno lo escoge los más mejorcitos que se ve que están buenos para la semilla y así uno ya va a lo seguro. Los pueblos indígenas y campesinos son quienes han creado y mantienen este tesoro genético del maíz con el trabajo cotidiano y comunitario. En la actualidad la milpa es un espacio donde sigue vigente el proceso de domesticación y diversificación del maíz, y son los mayores laboratorios de generación de biodiversidad. El conocimiento que fueron acumulando los campesinos y campesinas sobre el maíz a través de miles de años permitió que esta planta se pueda sembrar desde la costa hasta la más alta serranía del país. Las campesinas y campesinos saben en qué mes es más propicio sembrar dependiendo de la región y a qué distancia sembrar, entre otros cuidados que se le procura al cultivo. Este conocimiento colectivo no ha parado de enriquecerse hasta en la actualidad. Y pues uno ya va a la milpa y van a sembrar, depende de grande el terreno, van a sembrar entre 3, entre 4, así, con donde hay piedra le metemos un mentado sembrador que le llamamos.
Seguimos con don Sebastián del Ángel, de la cultura huasteca. Y ya empezamos la distancia para que se dé bien, es de 1 metro, nosotros es de 1 metro cuadrado, porque muy cerquita, hay veces cuando crece bien el maíz, se tupe mucho, se cierra, y como que no alcanza, como que se ahoga, no alcanza a crecer bien los elotes, unos chiquitos, unos grandes y unos de plano no sale nada. Por eso así me ha enseñado mi abuelo, dice, cuando van a sembrar, siembran al surco ancho, no muy cerrado, dice, calcular de metro, de a metro y hasta eso. Cuando es tonal 1000 se siembra más lejos, dice, porque viene la sequía, dice. Así se siembra aquí. La siembra en la Huasteca veracruzana y en general en las comunidades indígenas es un acontecimiento especial. En las familias y en los pueblos hay ajetreo por la cantidad de milpas que se siembran. A partir del 15 de junio y hasta el 24 se ven en los campos grupos de campesinos sembrando. En estos días se prepara una comida especial para la familia y para la gente que siembra en el campo. Nosotros cuando ya vamos a ir a sembrar, ya lo dejamos la familia preparado, ¿sabes qué? Mates un pollo, si tiene uno un pollo de patio, mates un pollo o 2, si somos varios, se va a hacer un caldo con fideo o si no le echamos el jonjolín para que quede sabroso y le hacemos el atole de ciruela con pilón, es lo que es la costumbre que tenemos aquí en una siembra. La resistencia contra el maíz transgénico deja evidente que las transnacionales han buscado desmantelar, por diferentes medios, un modo de vida, la indígena y campesina, que produce sus propios alimentos y que mantiene con la tierra una relación de cuidado y respeto. Pues sí, porque nosotros también tenemos pues esta creencia de que el maíz pues está vivo, porque se da, lo sembramos y ya ves que la semilla que sembramos se pudre, pero sale el retoño y vuelve a dar. Cuando ya juntaron su mazorca, ya lo traen en su casa, entonces hacen otra comida que le llaman el tipac, es como una ofrenda de la cosecha. Una mazorca le ponen flores, buscan 3 niñas y un niño, y empiezan ponen una mesa donde ponen la comida, la mazorca, empiezan a copalear y con el aguardiente, y ya las niñas van a empezar a dar vuelta en la mesa. El maíz transgénico, bueno, se entiende que el maíz transgénico es aquel maíz que está modificado genéticamente, pues más resistente a las plagas, al sol y demás. Pero aquí en la comunidad específicamente no tenemos todavía conocimiento sobre esos temas, ya que cultivamos nuestro maíz de forma ancestral. Y también tenemos el maíz nativo, que es el maíz que todavía conservamos, y creo que lo vamos a seguir conservando por muchos años más, ya que es el maíz que nos gusta cosechar y es el que tenemos, aunque como se dice aquí tradicionalmente es el maíz originario, el maíz nuestro, nuestra madre maíz, nuestro padre maíz, que muchas personas todavía siguen haciendo el ritual al maíz en esta zona, y pues me gustaría que se siguiera conservando, puesto que es algo importante porque del maíz venimos, entonces es muy importante. Y pues en ese sentido yo diría que no, al menos aquí en Becerro, en la zona norte, pues no dejemos entrar el maíz transgénico, porque es un maíz pues ya no es nativo, ya es modificado genéticamente, y pues no sabemos qué nos podría pasar si lo empezamos a consumir. Entonces pues yo invito a la gente que siembre el maíz nativo y que lo sigamos conservando. Ante el acecho de las transnacionales, respaldados por tratados de libre comercio, este posicionamiento de Celso Martínez,
campesino nahua de la Huasteca veracruzana, es claro: no al maíz transgénico. El maíz en México es mucho más que un cultivo. Es elemento central de la cultura rural. Es el corazón de la historia y del presente de los pueblos en México. Gracias por acompañarnos en este programa. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales como Canto de Cenzontles o contáctanos al teléfono 221-712-7818 o a nuestro correo electrónico contacto@cantodecenzontles.org. Hasta la próxima. Canto de Cenzontles. Las 400 voces de la diversidad. Itatol Incenzontli, Tatamantastolme, Tatamantanemililme. Makasanan Katiyetni Shakakiwin. Kanashka Penro. El territorio sonoro de nuestras comunidades.